En octubre, el frente ruso vivió uno de sus meses más brutales. Más de 31.000 soldados fuera de combate, 93 tanques y más de 230 blindados destruidos. En medio de todo eso, una brigada rusa lanzó un avance de manual. T-90 y BMP empujando bajo una cortina de humo. Artillería detrás y la sensación de que nada podría detenerlos, hasta que por la radio sonó la frase que lo cambia todo: nos tiene fijados un dron ucraniano. Desde ese momento, el humo dejó de ser protección y se convirtió en trampa. Sensores térmicos atravesando la niebla, misiles entrando por arriba, artillería corregida en segundos, y al final, una tormenta de drones FPV cayendo sobre una columna clavada en campo abierto. Cómo se descompone una ofensiva mecanizada entera solo porque alguien te está mirando desde el cielo. Vamos a seguir ese asalto paso a paso, desde el primer movimiento confiado, hasta el instante en que la brigada entiende que ya no está atacando, está intentando sobrevivir. Sobre el papel, era un avance de manual. Carros T-90 abriendo el camino con su blindaje frontal grueso y sus cañones listos para machacar posiciones fijas. A su lado, vehículos BMP cargados de infantería, preparados para lanzarse al terreno en cuanto se abriera la brecha. Detrás, piezas de artillería listas para planchar cualquier punto donde apareciera resistencia. Una estructura en capas, diseñada para imponerse por pura persistencia. Si no caías con el primer golpe, te remataba el segundo. Si sobrevivías al cañón, te aplastaba la artillería. Los mandos rusos envolvieron todo ese empuje en algo que durante años había significado seguridad: humo. Ordenaron liberar nubes densas que se expandieron por el campo como una marea gris, cubriendo caminos, arboledas y claros. Desde el suelo, aquella cortina levantaba una pared lechosa en la que el horizonte desaparecía. La idea era simple y vieja: si no te ven, no te pueden fijar. Cegar a los drones, confundir a los operadores de misiles, robarles segundos de reacción al enemigo. Pero cada metro de humo comprado tenía un precio. Lo que el humo quitaba a los ojos de los ucranianos también se lo quitaba a las tripulaciones rusas. Dentro de los T-90, los tanquistas miraban el mundo a través de periscopios estrechos, con el campo de batalla reducido a pequeñas ventanas recortadas. El exterior era un túnel gris, interrumpido por sombras de troncos y destellos de metal. No había horizonte, no había cielo, solo una franja de visión limitada en la que cualquier cosa que se moviera podía ser demasiado tarde de ver. En los BMP, la infantería escuchaba más que veía: el rugido del motor, el traqueteo de las orugas, el golpe seco cuando el vehículo entraba en un bache. Los soldados se balanceaban con cada giro, intentando mantener el equilibrio mientras repasaban por enésima vez su papel al desmontar. ¿Quién cubre qué sector? ¿Quién lleva lanzagranadas? ¿Quién va primero por la rampa trasera? Todo eso dentro de una caja metálica que se mueve en una dirección que no controlan, confiando en que alguien al frente sabe lo que hace. El terreno parecía hecho a medida para ese tipo de asalto. No era un laberinto urbano, sino una zona de caminos bastante rectos flanqueados por hileras de árboles. Esas líneas de arbolado, vistas desde un mapa, parecían autopistas naturales para el blindaje, corredores claros entre franjas verdes. Los planificadores rusos contaban con esa geometría. Si metían una columna de T-90 y BMP por esos pasillos, podrían concentrar fuego y peso en puntos concretos, avanzar como una cuña y tratar de desbordar la línea defensiva. Por esos caminos, los motores aceleraron casi al unísono. Los T-90 abrían la marcha, orugas mordiendo la tierra, torretas girando de vez en cuando para escanear los lados. Los BMP les seguían con una separación calculada, ni demasiado cerca para quedar atrapados si un tanque explotaba, ni demasiado lejos como para dejar huecos que pudieran ser explotados desde los flancos. La artillería, unos kilómetros más atrás, ya tenía sus coordenadas de referencia y esperaba la palabra clave para empezar a lanzar proyectiles por encima del avance. Desde fuera, si pudiéramos ver, a ras de suelo, el cuadro sería una mezcla de humo, polvo y metal, siluetas de torres apareciendo y desapareciendo entre la niebla artificial, destellos de cañones, antenas, cables, el ruido constante de las orugas, el silbido de los generadores de humo, alguna ráfaga ocasional de armas ligeras de prueba, todo envuelto en una especie de amanecer gris donde nada se ve del todo nítido. Dentro de los vehículos, la sensación era otra. En los T-90, la tripulación sabía que iba en punta. El blindaje frontal daba una seguridad relativa, sí, pero también eran conscientes de que cualquier error, cualquier mina, cualquier misil que hubiera delante, les iba a encontrar primero a ellos. Los conductores seguían pistas y referencias marcadas en mapas y GPS tácticos. Los comandantes de carro trataban de identificar, entre sombras, cualquier patrón que delatara una emboscada. Un árbol caído donde no debería estar, un brillo distinto, un montículo sospechoso. En los BMP, la infantería apenas tenía referencias visuales. Varios de ellos miraban por visores laterales estrechos, viendo pasar el humo y los troncos como si fueran fotogramas. Otros simplemente cerraban los ojos y escuchaban la radio interna. Sabían que, en cuanto sonara la orden, la rampa trasera bajaría,
y el mundo pasaría de oscuridad limitada a un caos de gritos, disparos y órdenes apresuradas. Desde la perspectiva del mando ruso, el guión era casi reconfortante. Llevaban décadas entrenando ese tipo de golpe. Primero el blindado pesado, después la infantería. Si algo se atascaba, la artillería limpiaba. Si la línea ucraniana cedía, el empuje continuaría hasta explotar la grieta. Si no, se repetiría el ciclo con más fuerza. La clave, para ellos, era el ritmo. Avanzar lo suficientemente rápido como para que los defensores no pudieran reposicionarse. Cubrir terreno bajo humo antes de que los misiles de hombro encontraran una ventana limpia. Obligar a la otra parte a reaccionar tarde, siempre un paso detrás. Y sobre ese ritmo se apoyaba la moral de la brigada. Sabían que iban con apoyo de artillería, sabían que no estaban solos, sabían que el diseño de la operación les favorecía sobre el papel. Lo que no sabían es que el papel, en esa batalla, ya iba por detrás de la realidad. Porque mientras ellos se concentraban en mantener la formación bajo la cortina, en revisar su espaciado, en coordinar cambios de velocidad como se había ensayado, alguien más ya estaba mirando todo desde un ángulo que no figuraba en sus manuales, arriba. Antes de que los primeros T-90 pisaran esos caminos, unidades de reconocimiento ucranianas habían soltado pequeños drones que se mantenían a altura segura, por encima de la capa de humo. No eran grandes aparatos de reconocimiento estratégico, sino plataformas ligeras, lo bastante altas para ver por encima de la niebla, lo bastante discretas para mantenerse fuera del alcance fácil de la mayoría de las armas rusas. Desde esa altura, la escena cambiaba por completo. Las hileras de árboles ya no eran solo línea lateral, eran carriles marcados. Los caminos rectos se convertían en flechas claras, dibujando exactamente por dónde avanzarían los blindados. La cortina de humo, vista desde arriba, era un río gris que delataba la dirección y la densidad del movimiento. Y, lo más importante, los sensores térmicos montados en esos drones no veían humo, veían calor. El calor de los motores de los T-90 trabajando a tope, el calor acumulado de decenas de cuerpos dentro de los BMP, las trazas calientes formando cadenas de puntos que se movían a velocidad constante. En las pantallas de los operadores ucranianos, lejos de esa línea frontal, el avance ya no era un misterio. La columna se veía como una serpiente de puntos calientes encajonada entre dos líneas de arbolado. Cada vehículo quedaba marcado, cada pausa, cada frenazo, cada intento de reorganización, se podía medir en segundos, y con esa imagen en la mano, el concepto de sorpresa que buscaban los rusos se desintegró. La brigada que creía ir oculta bajo humo seguía aplicando una lógica antigua. Cubro mis movimientos, llego cerca, golpeo. Pero al otro lado, alguien ya había empezado a trabajar con otra lógica. Te veo antes de que dispares. Sé por dónde vas a venir y puedo elegir dónde y cuándo romperte. Mientras los generadores rusos seguían expulsando humo para enturbiar visores infrarrojos de misiles como el Javelin, en las consolas ucranianas se trazaban otros planes. Colocar equipos con misiles portátiles allí donde el terreno obligara a la columna a alinearse. Preparar artillería para rematar cualquier vehículo que quedara inmóvil. Coordinar drones para marcar en tiempo real la cabeza y la cola de la formación. La ofensiva, desde dentro, seguía pareciendo sólida. Los T-90 avanzaban, los BMP mantenían la distancia correcta. Las radios emitían órdenes con confianza. La realidad, sin embargo, ya había cambiado de signo. La brigada entera se movía dentro del campo de visión de sensores y drones que reducían su margen de maniobra a casi cero. Ya no estaban empujando en la oscuridad hacia una línea fija, estaban entrando, de lleno, en un escenario donde cada decisión propia se traducía en una oportunidad para el defensor. Lo que vino después, el primer Javelin cayendo sobre el carro de cabeza, la artillería rematando el blindado varado, la tormenta de drones FPV y la mina que explotó bajo un BMP, fue la consecuencia directa de este momento. El instante en que la brigada dejó de ser cazadora para convertirse en presa, sin haber disparado aún su gran golpe. Ahora vamos a entrar justo en el momento en que ese dron deja de ser un simple eco en pantalla y firma la sentencia de la primera línea de T-90. Suscríbete a Tecnología Aérea, deja tu like y quédate, porque a partir de aquí cada segundo cuenta para esa brigada. Para la brigada rusa, el humo seguía siendo protección. Para Ucrania, se había convertido en una flecha luminosa. Mientras los T-90 y los BMP avanzaban encajonados entre hileras de árboles, los drones ucranianos ya llevaban rato trabajando. Eran aparatos pequeños, poco vistosos, volando a altura segura para no entrar en el cono de fuego directo, pero lo bastante cerca como para distinguir cada detalle útil. Sus cámaras y sensores térmicos transmitían en directo a operadores que no estaban respirando humo ni comiendo polvo, sino mirando pantallas en posición cubierta, con tiempo para pensar. Desde arriba, la cortina rusa no era un muro opaco, era un río de humo gris que se movía sobre el terreno, marcando exactamente por dónde venía el golpe. Por debajo de ese río, los sensores de infrarrojos recortaban siluetas. Motores incandescentes en la cabeza de la columna,
bloques de calor más difuso donde se apiñaban soldados dentro de los BMP, espacios ligeramente más fríos donde los vehículos dejaban huecos. Cada giro de camino, cada recta, cada frenazo quedaba grabado y marcado. Esa imagen no se quedaba en los operadores de dron, se redistribuía. Los datos bajaban a puestos de mando, se compartían por canales seguros con los equipos de misiles y las baterías de artillería, sobre mapas y tablets. La columna rusa no era una idea abstracta, era una traza viva que avanzaba paso a paso. Los rusos, dentro de su nube, insistían en su apuesta. Los generadores seguían bombeando humo, no solo para las cámaras visibles, también pensando en las miras infrarrojas de sistemas como el Javelin, que necesitan una firma limpia para bloquear el blanco. Cuanto más sucio el entorno, más difícil el enganche. Esa era la teoría, a ras de suelo. Parecía lógico. Si no puedes ver a 10 metros, ¿cómo van a verte desde un lanzador sobre una colina? El problema era que la batalla ya no se jugaba solo a ras de suelo. En posiciones adelantadas, equipos ucranianos esperaban con los lanzadores Javelin listos, pero no disparaban a ciegas, no buscaban algo que se mueva entre el humo. Tenían coordenadas, tenían referencias que les llegaban desde el aire, sabían cuál era el carro de cabeza, cuánto espacio dejaba el segundo, en qué tramo de camino la columna iba a estar más encajonada. Cuando la formación se acercó a la zona de contacto, la tensión subió de golpe. En la radio rusa, las órdenes apremiaban: ganar metros antes de que el humo se disipara, mantener el ritmo, no romper la alineación. El plan dependía de esa ventana, llegar lo bastante cerca, como para aplastar posiciones adelantadas, antes de que la defensa pudiera responder con precisión. Fue en ese tramo cuando la geometría del terreno, que hasta entonces había ayudado, empezó a jugar en contra. El camino se estrechaba ligeramente, las hileras de árboles se cerraban, y la columna se veía obligada a apretarse. El T-90 de cabeza marcaba el paso, y los BMP, detrás, tenían menos margen para maniobrar. Vista desde los drones, la escena era perfecta para una emboscada controlada. Una fila de vehículos pesados entrando en un cuello de botella, a velocidad predecible. En una loma, un equipo Javelin recibió la confirmación. El dron había fijado la posición del carro delantero. Datos de distancia, ángulo y movimiento llegaban en tiempo casi real. El operador encendió el sistema, apuntó, dejó que el buscador infrarrojo leyera la firma del tanque a través de la niebla caliente que lo envolvía. El humo, por sí solo, no bastó para borrar el contraste térmico del motor y la torre. Cuando el sistema marcó bloqueo, el gatillo se apretó. El misil salió disparado, describiendo su trayectoria característica. Primero sube, buscando altura, y luego cae en picado sobre el blanco desde arriba, donde el blindaje de un T-90 no es tan generoso como en el frontal. En el interior del carro, es posible que apenas tuvieran aviso. Quizá un destello en una cámara, un grito por la radio, un misil a medio pronunciar. El impacto llegó igual. El proyectil golpeó la parte superior del tanque, perforando el blindaje y entrando en el compartimento de combate. El chorro de metal supercalentado atravesó lo que encontró: electrónica, munición, fragmentos de estructura. Una llamarada estalló hacia afuera, seguida de humo espeso. La torre del T-90 quedó marcada. El carro se detuvo en seco en mitad del camino. Las orugas siguieron girando unos segundos, sin tracción real, antes de quedar completamente inmóviles. Las escotillas se abrieron a la carrera. La tripulación, consciente de que quedarse dentro era una sentencia, emergió entre chispas y humo, saltó al suelo y corrió hacia cualquier cubierta posible. Los BMP que venían detrás, las cunetas, los troncos laterales. El tanque que debía abrir paso se convirtió, de repente, en un obstáculo atravesado en la pista. Ese único impacto quebró el ritmo de toda la columna. Los vehículos que venían detrás tuvieron que frenar, maniobrar, intentar rodear el blindado inmovilizado. En un corredor estrecho, con humo y árboles cerrando el cuadro, aquello fue suficiente para convertir un avance fluido en una fila de máquinas dudando, acelerando y frenando a trompicones. Para los ucranianos, ese era justo el efecto buscado. El Javelin había detenido el primer vehículo, pero el objetivo no era solo matar un tanque, era bloquear la vía, obligar a apilar acero en un lugar concreto. En cuanto el T-90 quedó clavado, otros engranajes se pusieron en marcha. A poca distancia, una batería de obuses M777 recibió los datos actualizados. Los drones sobrevolaban el tanque inmovilizado, marcando coordenadas exactas. Observadores avanzados confirmaban el cuadro. Carro parado, intento de reorganización detrás, columna comprimida. Las piezas ajustaron elevación y dirección. La orden de fuego llegó. Los primeros proyectiles de alto explosivo salieron en arco hacia el punto donde el T-90 hacía de tapón. Los impactos fueron brutales. Las explosiones sacudieron el casco ya dañado, arrancaron secciones de oruga, destrozaron rodajes,
quebraron aún más la estructura del motor. Fragmentos de metal salieron despedidos en todas direcciones, golpeando el entorno inmediato e hiriendo a cualquiera que se hubiera acercado demasiado para intentar remolcar o inspeccionar el blindado. Los cráteres alrededor del tanque hicieron aún más difícil maniobrar en la zona. Lo que en teoría se podría haber remolcado con tiempo y calma, se convirtió en un amasijo de hierro irrecuperable en condiciones de combate. La artillería no disparaba a ciegas. Cada salva se corregía con la información que enviaban los drones. Un proyectil que cae demasiado corto, se corrige. Uno que cae demasiado a la derecha, se ajusta. El ciclo se repetía a ritmo rápido. La combinación de ojos en el cielo y fuego a larga distancia convertía el T-90 inmóvil en un imán de explosiones. Mientras tanto, los equipos Javelin no se quedaron quietos. La misma lógica que aplicaron al carro de cabeza, la repitieron con otros vehículos que empezaban a destacar. Los BMP que intentaban rodear el obstáculo, los tanques que se veían obligados a asomar un poco más allá del humo para encontrar paso. Cualquiera que rompiera la cobertura uniforme se convertía en candidato. Los misiles, atacando desde arriba, evitaban el blindaje frontal más grueso, uno tras otro. Nuevos impactos fueron marcando la columna. La pausa que los rusos buscaban, unos segundos cubiertos por humo para cerrar distancias, se convirtió en su peor enemigo. En lugar de cruzar rápido la zona peligrosa, quedaron fijados dentro de ella. El humo, que debía ocultar su movimiento, ahora señalaba la zona exacta donde estaban atascados, y dentro de esa zona, Javelin y M-777 trabajaban en tándem. Los drones eran el pegamento de todo el sistema. Sobrevolaban el tanque destruido, los BMP variando el paso, las tropas abandonando vehículos. Desde sus cámaras se veía quién saltaba, quién corría, quién intentaba enganchar cables para remolcar un chasis aún entero. Cada movimiento relevante se traducía en coordenadas, en avisos, en nuevas órdenes para artilleros y equipos de misiles. El resultado fue un círculo vicioso para la brigada rusa. Cuanto más se detenían para intentar rescatar equipo, más tiempo pasaban bajo fuego. Cada segundo que dudaban, cada intento de recuperar un blindado, les colocaba bajo la mira de otro dron. Ese mismo equipo dañado, que querían salvar para no perder fuerza, atraía más atención y más munición. Las tripulaciones empezaron a sentir el cambio de energía. Lo que había arrancado como un avance agresivo, se iba transformando en una lucha por no quedar atrapado en la zona de muerte. Algunos optaron por abandonar vehículos dañados sin mirar atrás. Otros, empujados por órdenes o por costumbre, intentaron mantener la formación, tapar huecos, reorganizar columnas, pero el terreno, el humo, los cráteres y los restos metálicos se combinaban para dificultarlo todo. Los Javelin no necesitaban disparar en masa. Bastaban pocos impactos bien colocados para detener, cortar y fracturar el ritmo. La artillería, en lugar de preparar el terreno antes del avance, ahora lo estaba negando a los propios atacantes, castigando cada punto donde se acumulaban máquinas. Y encima, lo peor todavía no había empezado, porque hasta ese momento, los rusos estaban descubriendo lo que significaba atacar contra misiles y artillería guiados por drones, pero en cuanto la columna quedó lo bastante dañada y fragmentada, Ucrania liberó la siguiente capa de su defensa, la tormenta de drones FPV y Vampire, pensada no para frenar, sino para convertir cada blindado tocado en una pérdida total. A partir de ahí, el sonido que más miedo iba a dar en el campo de batalla no sería el de un obús, sino el zumbido insistente de algo pequeño que se aproxima. Cuando el primer T-90 quedó atravesado en el camino y la artillería empezó a castigar alrededor, la ofensiva rusa todavía parecía, sobre el papel, recuperable. Podían intentar abrir paso por los laterales, mandar otro carro a la cabeza, reorganizar. Doloroso, sí, pero no necesariamente terminal. Eso cambió en cuanto Ucrania soltó la siguiente capa de defensa, la tormenta de drones. Desde posiciones seguras, operadores ucranianos se inclinaron sobre sus pantallas. En lugar de ver el combate desde una trinchera, lo veían desde la nariz de pequeños drones FPV, la cámara temblando al acelerar, el horizonte inclinándose en cada giro, el tanque o el BMP creciendo a toda velocidad en el centro de la imagen. Cada toque al joystick acercaba el dron a una escotilla abierta, a un bloque de motor, a una línea de combustible. Los primeros FPV se lanzaron sobre lo que ya estaba tocado, tanques con humo saliendo por la torre, BMP detenidos, vehículos con planchas abolladas. No necesitaban reventar blindaje íntegro, buscaban puntos débiles. En los vídeos, se veía la misma secuencia una y otra vez. La cámara se acercaba a una abertura, fundido a blanco al impactar, y un segundo después, una explosión mucho mayor. No era solo la carga del dron, era la munición almacenada dentro reaccionando, torres sacudidas, interior en llamas, chatarra definitiva donde antes todavía había alguna opción de reparación. Mientras tanto, modelos más pesados, estilo Vampire, se movían más altos y más lentos, tenían cargas mayores y se tomaban unos segundos para elegir bien. Observaban agrupaciones de vehículos, camiones atascados, BMP bajo reparación apresurada,
luego picaban, soltaban explosivos sobre techos finos o compartimentos ya dañados, y provocaban detonaciones que engullían también a los equipos de apoyo cercanos. Cada intento de salvar un blindado se convertía en otro riesgo. La clave era el ritmo. Los ucranianos no lanzaban todos los drones de golpe, sino cuando más dolía. Justo cuando una dotación salía a enganchar un cable de remolque, cuando un grupo de soldados se agachaba a revisar cadenas, cuando un camión logístico avanzaba confiado, creyendo que la línea principal estaba ocupando la atención enemiga. El zumbido en el aire empezó a valer más que cualquier sirena. Quien lo oía cerca se encogía por instinto. Rusia intentó entonces recuperar la iniciativa con lo que mejor conocía: artillería. Desde más atrás, baterías completas abrieron fuego contra posiciones ucranianas, craterizando trincheras y obligando a observadores a reubicarse. El objetivo era simple: enterrar bajo explosiones a los equipos de misiles y drones, ganar unos minutos de respiro, permitir que los blindados se reorganizaran y empujaran de nuevo. Durante un momento, el suelo tembló de verdad, pero aún así, algo no encajaba con el viejo guión. La artillería rusa golpeaba en amplio, tratando de aplastar superficies enteras. La ucraniana seguía golpeando puntos concretos, guiada por las mismas cámaras que dirigían a los FPV. Mientras los proyectiles caían delante, detrás y a los lados, los drones seguían viendo la columna como un conjunto de objetivos marcados en una pantalla. Y entonces, desde abajo, llegó el siguiente golpe. Un BMP de cabeza, encargado de moverse por uno de los corredores para reactivar el avance, pisó una mina anticarro enterrada. La explosión lo levantó del suelo, arrancó orugas, desgarró planchas inferiores y lo dejó atravesado en la ruta. Fragmentos de metal y tierra salieron despedidos en todas direcciones. Los que sobrevivieron dentro se lanzaron fuera como pudieron, cayendo a zanjas o detrás de cualquier elevación mínima. Ese estallido no solo abrió un cráter, abrió un bloqueo mental. Los vehículos que venían detrás frenaron de inmediato. Nadie quería ser el siguiente en pasar por un punto que acababa de volar. En segundos, varios carros y BMP quedaron parados a la vista, formando una hilera densa sin margen lateral. El corredor, que en el mapa era una ventaja, se convirtió en un cuello de botella mortal. Para la inteligencia ucraniana, fue la confirmación de que la trampa estaba cerrada. Desde los drones se veía una fila de vehículos detenidos en campo abierto, encajonados entre árboles, restos y cráteres. Era el escenario ideal que llevaban toda la batalla construyendo, máquinas agrupadas, sin espacio para maniobrar, obligadas a elegir entre avanzar sobre terreno minado o retroceder bajo fuego. Las órdenes ucranianas encadenaron la siguiente fase con rapidez. Munición guiada por láser, disparada desde obuses en la retaguardia, empezó a buscar flancos expuestos, laterales de carros inclinados, techos de BMP sobresaliendo, vehículos de mando que se habían detenido un segundo demasiado. Los FPV volvieron a lanzarse, ahora con la ventaja de atacar blancos casi estáticos. Cada impacto añadía un nuevo amasijo de metal a la carretera. Cada chasis destruido estrechaba aún más el corredor. Las patrullas a pie ucranianas no se precipitaron. Se movieron lo justo para cerrar posibles flancos y vigilar sectores, pero sin entrar en el abrazo corto contra una columna que todavía conservaba cañones operativos. Su papel era mantener abierta la red, proteger a los operadores de drones, sostener los puntos de observación, asegurar que ningún grupo ruso se escurría sin ser visto. La ofensiva se deshizo en fragmentos. Ya no había una cuña acorazada empujando, sino tramos aislados de blindados, grupos de infantería atrapados entre vehículos, mandos intentando recomponer la cadena de órdenes en medio del ruido y del humo. La mina no solo había destrozado un BMP, había destrozado la ilusión de que el avance seguía siendo una sola cosa. En ese instante, la pregunta cambió. Ya no era ¿cuándo rompemos la línea ucraniana?, sino ¿cómo salimos vivos de este laberinto de fuego, drones y chatarra? La orden de repliegue no llegó como un discurso épico, sino como una frase seca por radio: retroceder. Los mismos vehículos que habían entrado empujando ahora tenían que salir marcha atrás, por un terreno que ya no se parecía en nada al mapa original. Tanques ardiendo, BMP calcinados, camiones volcados y cráteres encadenados marcando cada ruta. Los T-90 y BMP intentaron retirarse por las mismas pistas que habían usado para avanzar, pero esas pistas ya eran pasillos estrechos de chatarra. Un blindado que maniobraba para esquivar un casco quemado bloqueaba a los de detrás. Los camiones de transporte se cruzaban con vehículos sanitarios intentando evacuar heridos. Cada giro mal calculado significaba una oruga en el aire, una rueda en un socavón, otro vehículo inmóvil más en mitad del embudo. Algunos conductores trataron de salir de las carreteras y cortar campo a través. El resultado fue igual de cruel. Barro blando, ruedas hundidas, orugas patinando sin tracción. Lo que debía ser una retirada escalonada se convirtió en una colección de atascos, vehículos atravesados y unidades enteras atrapadas en puntos donde el terreno, la destrucción y el pánico se mezclaban. Arriba, los drones ucranianos no se movieron de su sitio en el cielo. Si antes habían seguido el avance, ahora siguieron la fuga. En sus pantallas,
Los convoyes en retirada parecían una serpiente rota. Tramos densos de vehículos apelotonados, huecos, rezagados corriendo por los márgenes. Los FPV recibieron nuevos objetivos, ya no solo tanques en punta, sino motores de camiones, cabinas de transporte, vehículos de mando que tiraban de la columna hacia la retaguardia, uno tras otro. Los drones se lanzaron en picado contra los puntos que movían la retirada. Un FPV, que entra por el frontal de un camión y revienta el motor, no es la explosión más espectacular del día, pero basta para detener toda la fila que viene detrás. Un Vampire, que deja caer su carga sobre el techo de un vehículo sanitario que arrastra heridos, transforma un símbolo de rescate en otra columna de humo negra. Cada impacto partía aún más la retirada en fragmentos inconexos. Al mismo tiempo, la artillería ucraniana cambió de zona de impacto, dejó de concentrarse en la antigua línea de contacto y empezó a golpear cruces, puentes y curvas estrechas. Todos los puntos donde el terreno obligaba a agrupar vehículos, los drones marcaban esos embudos. Los obuses enviaban proyectiles en arco que caían justo cuando una sección rusa empezaba a apelotonarse. Explosión, atasco, nuevos blancos. El patrón se repetía una y otra vez. Lo que sobre el papel podría haber sido un repliegue escalonado, se transformó en un calvario. Las columnas avanzaban unos metros, se detenían, recibían fuego, intentaban retroceder, se bloqueaban. Los heridos se acumulaban en los lados de los caminos, esperando un hueco que nunca llegaba. Algunas ambulancias, atrapadas en los mismos embudos que el resto, terminaron alcanzadas igual. En el cielo, las columnas de humo de vehículos de combate y vehículos médicos se mezclaban sin distinguir jerarquías. En tierra, muchos soldados rusos dejaron de pensar en la misión y pasaron a pensar solo en salir vivos. Las voces por radio sonaban cada vez más tensas, más cortas, más caóticas. Mandos de sección intentando mantener coherencia, conductores gritando que estaban bloqueados, pelotones pidiendo coordenadas que ya no encajaban con el terreno real. La sensación de avance organizado había desaparecido. Lo que quedaba era pura supervivencia bajo castigo. Los ucranianos, mientras tanto, mantuvieron la cabeza fría. No se dejaron arrastrar por la tentación de una persecución cuerpo a cuerpo que pudiera costarles caro. Rotaron baterías, ajustaron fuego con datos frescos de los drones, mantuvieron a los operadores en zonas seguras. Su objetivo no era lanzarse sobre la columna, sino asegurarse de que el asalto quedaba roto de forma irreversible y que cualquier intento de reagrupación tropezara con otra oleada de fuego. Cuando los últimos vehículos rusos lograron salir del sector, lo que quedó atrás no fue una línea de frente desplazada unos metros, sino un cementerio de acero, carros con torres arrancadas, BMP abiertos como latas, camiones triturados, restos de ambulancias, munición dispersa entre el barro. Los recuentos posteriores hablaron de más del 80% del blindaje comprometido convertido en pérdida total y de un coste superior a los $60 millones solo en material. La imagen estratégica era aún más dura. Rusia había entrado con la fórmula de siempre: carros, BMP, artillería y humo. Convencida de que la masa acorazada acabaría rompiendo la línea por pura insistencia, salió dejando tras de sí una ruta marcada por cráteres y chatarra, con unidades desorganizadas y una lección grabada a fuego. Ya no basta con tener más acero, ni con repetir el manual de otras guerras. Ucrania, en cambio, demostró que lo que manda hoy no es solo el calibre, sino la red. Drones de reconocimiento, sensores térmicos, misiles guiados y artillería clásica trabajando como un único sistema, coordinado en tiempo real. Plataformas baratas, pensando mejor que máquinas multimillonarias. Algoritmos decidiendo en segundos dónde duele más y qué objetivo convertir en chatarra primero. La defensa en capas no solo aguantó el golpe, lo devolvió, lo desgastó y lo deshizo. La brigada rusa lo entendió demasiado tarde. El aviso estaba en aquella frase por radio que sonó al principio: nos tiene fijados un dron ucraniano. Ese dron no llevaba la bomba más grande, llevaba algo peor para ellos: la capacidad de convertir cada movimiento en un dato, cada duda en un blanco y cada intento de avanzar o huir en una oportunidad de golpeo. Más allá de esta batalla concreta, el mensaje es claro para cualquier ejército que siga apostando todo al blindaje. Si los drones baratos, los sensores y la artillería inteligente siguen integrándose a este nivel, los grandes asaltos acorazados clásicos se convierten en blancos perfectos. El símbolo de poder ya no es solo la silueta de un tanque recortada en el horizonte, sino quién controla la red invisible sobre su cabeza. Si este desglose te ha ayudado a ver cómo una ofensiva acorazada entera puede pasar de confianza total a desastre en pocas horas, dale like, comparte este video y suscríbete a Tecnología Aérea para más análisis desde la primera línea, y déjame tu opinión en comentarios. ¿Crees que Moscú cambiará de verdad su doctrina acorazada o seguirá arrojando tanques a un campo de batalla dominado por drones hasta que ya no pueda sostener el coste?